Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Herrera. Estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia de Estadística Inferencial 1. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. Estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. El tema del cual les voy a hablar en esta presentación es estimación y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis. A continuación les voy a presentar los ejercicios. El primer ejercicio nos dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EDSOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EDSOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Para esto vamos a realizar cuatro puntos. El primero nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EDSOR. Ok, aquí la mejor estimación puntual pues sería la de una proporción poblacional. En este caso tenemos que dividir lo que es los 525 entre los 574. Vamos a realizar lo que es la operación, que sería los 525 entre 574. Nos da un total de 0.9146. Eso sería la estimación puntual de la proporción poblacional. Eso sería el inciso A. El siguiente nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EDSOR. Ok, para eso nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica y vamos a seleccionar una proporción. Aquí vamos a elegir sumarizando los datos. Aquí vamos a poner el número de eventos, que sería 525 y 574. Aquí vamos a ver el intervalo de confianza que estamos manejando, que sería el 95%. Está bien. Y le doy OK. Aquí ya tenemos lo que es la muestra de 574 y los resultados de 525. Tenemos la proporción de 0.91 y el intervalo de confianza que va de 0.88 a 0.93. El siguiente punto nos dice, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para eso nos vamos a ir igual a estadística, Power and Sample, y vamos a elegir la primera opción. Aquí vamos a elegir la proporción. Aquí la proporción sería 0.91. Y vamos a calcular el margen de error. Aquí el número de la población es 574 y vamos a manejar un intervalo de confianza del 95%, que ya está seleccionado. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que es el margen de error, que va de 0.021 a menos 0.025, tanto positivo y negativo. El siguiente nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario para si la proporción de éxito fuese el 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Para eso nos vamos a ir a Minitab. De nuevo, vamos a elegir estadística, estadística Power and Sample y vamos a elegir igual a proporción. Vamos a poner el 0.91, que es la proporción que habíamos calculado. Aquí en vez de elegir el margen de error, vamos a estimar lo que es la población. Aquí nos está diciendo que el margen de error es del 1%. Aquí sería 0.01 y un nivel de confianza del 95%, que esto ya lo tenemos seleccionado.
Entonces, ya tenemos lo que son todos los datos y le doy OK. Aquí ya tenemos lo que es el tamaño de la muestra para un margen de error del 1%. Tenemos que es de 3.356. Nos vamos al siguiente ejercicio, que es similar a este. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EDSOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EDSOR, de los cuales 127 nacieron niños. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de los niños nacidos de padres que usaron el método EDSOR? Aquí, como ya lo había comentado anteriormente, el mejor método para esto sería el de la proporción poblacional. Para eso vamos a dividir lo que son los 127 entre 152. Da igual. Eso nos da 0.83, que eso sería la proporción poblacional. Y ahí ya tenemos resuelto lo que es el primer punto. El siguiente nos dice, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EDSOR. Entonces nos vamos a Minitab para resolver el siguiente inciso. Aquí vamos a irnos a estadística básica, vamos a elegir una proporción. Vamos a que los datos estén sumarizados. Aquí tenemos un número de eventos de 127, sería 127, y el total de la muestra son 152. 152. ¿Ok? Y tenemos un intervalo de confianza del 95, ya está seleccionado y le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es el intervalo de confianza para una para una muestra de 152. Y aquí tenemos la proporción de 0.83. El intervalo de confianza va de 0.76 a 0.89. Y el siguiente inciso nos dice, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, igual nos vamos a venir tab, estadística, Power and Sample. Y aquí vamos a elegir lo que es una proporción. La proporción que nos dio es 0.835. Y vamos a seleccionar el margen de error. Aquí el total de la muestra es 152. Igual tenemos un intervalo de confianza del 95%. Le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es el margen de error, que va de 0.05 a menos 0.06. Ese sería el margen de error para lo que es los 152. Para el siguiente ejercicio nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Entonces, nos vamos a militar. Vamos a irnos a estadística, Power and Sample, y vamos a elegir la proporción. Aquí vamos a poner el 0.85 que nos está dando el problema y vamos a estimar el tamaño de la población para un margen de error del 2%, que sería 0.02, y un nivel de confianza del 99%. Le doy OK y OK. Entonces, para un margen de error del 2% o 0.02, el tamaño de la muestra sería de 2327. El siguiente ejercicio nos dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres.
En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N, que es el tamaño de la muestra, es igual a 40 y la media muestral es 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. En los siguientes puntos nos dicen, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. En este caso, la mejor estimación puntual sería la media muestral, que sería 172.55. Eso sería la mejor estimación puntual. El siguiente punto nos dice, construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para este inciso nos vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadística, estadística básica, One Sample Set, vamos a seleccionar sumarizando datos, no. Aquí el tamaño de la población pues sería los 40 datos. La media muestral que nos dice que es 172.55 y la desviación estándar que nos dice que es de 26. 26 libras, está bien. Y aquí en opciones el intervalo de confianza pues sería igual del 95. Le doy OK. Aquí ya nos dio lo que es el intervalo de confianza, que es de 164.49 a 180. Lo que nos quiere decir el intervalo de confianza es que si se hacen diferentes muestreos, la proporción o el estadístico que se esté utilizando, en este caso sería lo que es la media, va a estar en este intervalo de confianza que sería de 164.49 a 180. Para el siguiente nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un intervalo de confianza del 95%. Entonces nos vamos a estadística, Power and Sample, Sample Size y vamos a elegir lo que es la media. Tenemos la desviación estándar de 26 y un intervalo de confianza del 5%. Aquí en opciones vamos a poner el intervalo de confianza o el nivel de confianza del 95% y vamos a asumir que conocemos lo que es la desviación estándar. Le doy OK y OK. Aquí ya nos calculó lo que es el tamaño de la muestra con un margen de error del 5%. En este caso, el tamaño de la muestra para un margen de error de 5% es 104. El siguiente ejercicio nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como anteriormente lo dije, la mejor estimación puntual para la media, en este caso sería lo que es la media muestral, que sería 4.63. El siguiente nos dice, construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces, para este nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a estadística, estadística básica, One Sample Size y sumarizando datos. Aquí tenemos el tamaño de la muestra que era de 50, si no me equivoco, 50. La media es 4.63 y la desviación estándar
4.63 y 0.54. 0.54. Ok, ahora nos damos opciones. Aquí vamos a cambiar lo que es el nivel de confianza, que nos pide que es un 99%. Le doy OK y OK. Aquí ya nos construyó lo que es el intervalo de confianza, que va de 4.43 a 4.82 para una media de 4.63 y una población de 50. Y tenemos dada la desviación estándar de 0.54. Y el nivel de confianza pues sería el 99%. El siguiente nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25, la desviación estándar de la población es 0.54, a un nivel de confianza del 99. Entonces nos vamos a Minitab, nos vamos a Estadística, Power and Sample, Sample Size, y vamos a elegir lo que es la media. Ya tenemos la desviación estándar que es 0.54. Vamos a calcular lo que es el error. Tenemos lo que es el error y vamos a calcular el tamaño de la muestra. Entonces tenemos que el error es 0.25. Entonces aquí vamos a calcular el tamaño de la población y 0.25. Aquí vamos a cambiar el intervalo de confianza o el nivel de confianza, que sería 99%. Ok, y ok. Aquí ya nos dio, para un margen de error de 0.25, la muestra debe ser de 31. El siguiente ejercicio nos dice, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. El primer inciso nos dice, calcula la estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y por último, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos lo que son los datos ya capturados en Minitab de los 62 hogares. Nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos calculado capturado lo que son los 62 datos. Para calcular el primer inciso, que es la estimación puntual, tenemos que sacar lo que es la media muestral. Entonces, para hacer eso, vamos a sacar lo que es el intervalo de confianza del 95%, y ya aquí nos va a dar lo que es la media muestral. Entonces nos vamos a Minitab, nos vamos a Estadística, Estadística básica. Como no conocemos lo que es la desviación estándar, vamos a elegir una Sample T. Aquí vamos a seleccionar que tome los datos que están en la columna. Aquí vamos a elegir peso basura. Y tenemos un intervalo de confianza del 95. Ok. Y ok. Aquí ya nos calculó lo que son la desviación estándar, la media. Y tenemos un tamaño de la población de 62, que sería el peso de la basura de los 62 hogares. Tenemos una media de 27.44, una desviación estándar de 12.46 y un intervalo de confianza que va de 24.28 a 30.60. Lo que nos quiere decir el intervalo de confianza es que si se hacen diferentes muestreos, el 95%, en ese 95% de los muestreos que se hagan, vamos a tener lo que es el estadístico. En este caso sería lo que es la media. La media la vamos a encontrar entre estos valores, pero tenemos que hacer diferentes muestreos antes de.
para el siguiente. Aquí ya tenemos resuelto lo que es el primero, que la mejor estimación puntual para la media poblacional, pues sería la media muestral, que sería lo que ya calculamos, que sería 27.44. Y pues ya construimos el intervalo de confianza, que lo mencioné también, que es de 24.28 a 30.60. El siguiente inciso nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población es 13.65 y un nivel de confianza del 95%. Entonces, vámonos a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, Power and Sample, Sample Size. Aquí vamos a elegir lo que es la media. Tenemos una desviación estándar de 13.65. Aquí 13.65. Vamos a calcular lo que es el tamaño de la muestra. Aquí ya está seleccionado el tamaño de la muestra. Y tenemos un intervalo, un margen de error del 3%. Opciones, tenemos el nivel de confianza del 95%. Está bien. Y ok. Aquí nos dice que para un margen de error, perdón, del 3%, el tamaño de la muestra sería de 82. Con eso tendríamos resuelto lo que es el inciso C. El siguiente ejercicio nos dice, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. En este caso, la media, la mejor estimación de la media poblacional sería la media muestral, y en este caso sería de 3.103 gramos. El siguiente inciso nos dice construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Entonces, para eso nos vamos a ir a meditar. Nos vamos a estadística, estadística básica, un sample T. Aquí vamos a seleccionar datos sumarizados. Aquí tenemos lo que es el tamaño, el tamaño de la muestra sería 186. 186. Una media de 3.103. 3.103 y una desviación estándar de 696 gramos. Entonces, ya tenemos lo que son los datos y un intervalo de confianza del 95%. Le doy OK. Aquí ya nos construyó lo que es el intervalo de confianza. Tenemos los datos que yo ingresé, que es la media de 3.103, la desviación estándar de 696, la muestra que sería 186 y tenemos lo que es el intervalo de confianza, que es lo que nos interesa, que sería de 3002.3 a 3203.7. El siguiente ejercicio nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es 465 a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a estadística, Power and Sample, Sample Size, y vamos a elegir lo que es la media. Tenemos una desviación estándar que nos está dando el ejercicio de desviación estándar de la población es 465. 465. Vamos a calcular el tamaño de la muestra y tenemos un margen de error del 10%. Aquí el intervalo de confianza va al 95, está bien. Y ok, aquí tenemos para un margen de error del 10%, tenemos que la muestra sería de 8.309
Esa sería la respuesta para el inciso C. El siguiente ejercicio que nos dice que es de calificaciones de crédito FICO, nos dice, utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Inciso A, calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a realizarlo todo esto en mitad. Aquí, para resolver el primero, vamos a resolver el inciso B, porque ya nos va a dar lo que es la desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo el primer ejercicio. Entonces vámonos a militar. Aquí ya tenemos capturadas lo que son las calificaciones FICO. En este caso tenemos un total de son 100 datos. Entonces nos vamos a estadística, estadística básica y nos vamos a ir donde dice varianza. Aquí vamos a seleccionar los datos que estén en la columna y vamos a elegir calificaciones FICO, un nivel de confianza del 95% que ya está seleccionado. Le doy OK. Aquí ya tenemos lo que son los datos. Tenemos el tamaño de la muestra que es de 100, una desviación estándar de 92.2, una varianza de 8502. Tenemos lo que es el intervalo de confianza 95% y el método de chi cuadrada es el que vamos a utilizar. Entonces tenemos un intervalo de confianza para la desviación estándar de 81.0 y a 107.1 y para la varianza, que este es un dato adicional que no nos está pidiendo el problema, pero no los dio, que es de 6.554 a 11.474. Aquí con esto tenemos la desviación estándar de 92.2, que eso sería la respuesta del primer inciso. Eh, el 92.2 sería la mejor estimación puntual de la desviación estándar de la población. Ya tenemos lo que es el intervalo de confianza, que ya también lo dije. Y el siguiente nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a militar, estadística, power and sample, sample size. Aquí vamos a elegir lo que es desviación estándar. Tenemos una desviación estándar de 75. 75. Vamos a estimar lo que es el tamaño de la población. Bueno, el tamaño de la muestra más bien. Y con un margen de error del 10%. Tenemos un intervalo de confianza del 95 que ya está seleccionado. Le doy OK. Aquí ya nos calculó que para un margen de error del 10% debemos de tener una muestra de 140. Que esa sería la respuesta del inciso C. Para el siguiente nos dice consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a calcular lo que es primero el intervalo de confianza y ya de ahí nos va a brindar el dato de la desviación estándar. Así ya tendríamos lo que son el inciso A y el B. Entonces nos vamos a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica y donde dice varianza. Aquí vamos a elegir lo que son los datos de energía de una casa.
Ya tenemos lo que son los datos capturados, entonces vamos a seleccionar los datos de una columna. Vamos a seleccionar el consumo en kilowatts. Tenemos el intervalo de confianza al 95, ya está seleccionado. Le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que son eh, los datos. Tenemos una desviación estándar de 692 para una muestra de 48 de 48. Tenemos una varianza de 479.021, un intervalo de confianza del 95%. Tenemos el consumo en kilowatts por el método de chi cuadrada. Tenemos el intervalo de confianza para la desviación estándar que va entre el rango de 576 y 867. Y también tenemos el de la varianza, que es 331.964 y 751.564. Esos serían el inciso. Con eso quedaría resuelto el inciso A y el B. El A, que nos dice que la desviación estándar es de 692, que esa sería la mejor estimación puntual para la desviación estándar poblacional. La desviación estándar muestral, que sería 692. Tenemos para el inciso B el intervalo de confianza para la desviación estándar es de 576 a 867. Con eso quedaría resuelto ya lo que es inciso A y B. Entonces vamos por el C, que nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90. Entonces, vámonos a Minitab, nos vamos a estadística, Power and Sample, Sample Size, y vamos a elegir lo que es la desviación estándar. Tenemos una desviación estándar que nos dice el problema de 250. Aquí la vamos a poner. Vamos a estimar lo que es el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%. Aquí el intervalo de confianza lo vamos a cambiar. Nos dice que es del 90%. 90%. Y me doy OK. Y OK. Aquí nos dice que para un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra debe ser de 921. Con eso quedaría resuelto lo que es el inciso C. Prueba de hipótesis. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Ese sería el siguiente tema. A continuación, les voy a presentar qué es una hipótesis. Una hipótesis se basa en una afirmación o aseveración acerca de la propiedad de alguna población. Entonces, para realizar una prueba de hipótesis, se realiza un cierto procedimiento acerca de esta afirmación que se planteó, acerca de una propiedad que quieran saber sobre la población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial se basa en lo siguiente. Dice, si con un supuesto determinado la población de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Em, Aquí tenemos las definiciones de qué es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es una afirmación sobre algún parámetro de la población. Esta hipótesis nula es planteada con el símbolo HO y ya la podemos rechazar o no dependiendo del resultado de la prueba. Entonces, esta hipótesis nula se representa principalmente por HO igual a 0. Esa es la que contiene la igualdad. Entonces, en cambio, la hipótesis alternativa igual es una afirmación sobre algún parámetro de la población y esta es diferente a la hipótesis nula, ya que en ella podemos encontrar el símbolo menor, mayor o diferente, lo cual es lo contrario a la hipótesis nula. Aquí tenemos métodos de pruebas de hipótesis. Aquí un punto sería la región crítica, que es todo aquel conjunto de valores del estadístico que se tiene a prueba.
El siguiente es el nivel de significancia. Este nivel de significancia es denotado con la letra alfa. Y este en sí es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en alguna región crítica. Dice, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos lo que es la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Aquí el siguiente es valor crítico, em, que este es cualquier valor que separa la región crítica. Es en sí donde rechazamos lo que es la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba. El valor de P o valor de probabilidad también se llama, es la probabilidad de obtener algún valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. La P se puede calcular mediante el área que está más allá del estadístico de prueba. Aquí tenemos los tipos de pruebas de hipótesis. Tenemos la prueba de dos colas, que dice que la región crítica se encuentra en las dos regiones extremas bajo la curva. Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos dos colas. Se refiere a estas orillas. El signo usado es H1, es diferente. eh, diferente a cierto número. Entonces la prueba de la cola izquierda es la región crítica que se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. En este caso es del lado izquierdo, como se muestra aquí en la imagen. El signo usado para H1 es menor a cierto número. Esa sería la prueba de la cola izquierda. Y la prueba con la cola derecha es del lado contrario, que sería del lado derecho, como lo dice. Y esta se usa el signo H1 mayor que cierto número. Aquí decisiones y conclusiones, pues dependiendo de lo que se establezca, vamos a ver si vamos a rechazar o aceptar lo que es la hipótesis nula. Esto dependiendo de los resultados que nos dé la prueba, ya decidimos si se rechaza la hipótesis nula o, o se acepta lo que es la hipótesis alterna. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no la hipótesis nula suele realizarse por medio del valor de P. Esto, estos pueden ser diferentes dependiendo del método que estemos usando. Y el método del valor de P nos dice que si el valor de P es menor o igual a alfa, dice que rechacemos lo que es la hipótesis nula. Y si el valor de P es mayor a alfa, no se rechaza lo que es la hipótesis nula. Aquí tenemos un diagrama sobre lo que es cada una de las hipótesis. Aquí ya viene como más resumido. Aquí tenemos en un inicio, la pregunta nos dice, la afirmación original contiene la condición de la igualdad. Y luego rechaza la hipótesis nula si la afirmación original contiene igualdad. Y también nos dice sí, rechace hipótesis nula. Y luego dice esta parte que no, rechace la hipótesis nula. Es dependiendo de de cuáles serán los valores del valor de P. Ya con eso te basas para ver si rechazas o no la hipótesis nula. Planteamiento de la conclusión final. Existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de que ya dependiendo del resultado de P, pues vas a ver si la rechazas o no y vas a plantear que existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de la hipótesis nula. En, en caso de que no, vas a decir no existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación
de qué, dependiendo de los resultados de P. Aquí rechaza la hipótesis nula. Los datos muestrales sustentan la afirmación de que si la rechazas, pues ya vas a poner por qué la estás rechazando. Igual, si no la rechazas, también debes de saber por qué la estás rechazando. El valor de P a lo mejor es menor a lo que se tiene ya establecido. Y eso sería como un resumen eh, de cómo de llegar a la conclusión final de si se rechaza o no a la hipótesis nula. Errores en las pruebas de hipótesis. Tenemos dos tipos de errores. El error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Y el error de tipo 2, no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Tenemos otro concepto aquí, que la potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero de la hipótesis nula. El siguiente ya sería un ejercicio que es del tema prueba de una afirmación respecto de una proporción. Este nos dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas del despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos del 20% de las bombas de gasolina eh, en esa ciudad son precisas. Entonces, para realizar este ejercicio nos tenemos que ir a Minitab. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí vamos a ir a estadística básica, una proporción. Aquí vamos a elegir datos sumarizados. El total de eventos es 1299. Bueno, sería la muestra. Y el número total de eventos sería 6.985, que sería la sumatoria de la muestra, que sería la sumatoria de 1299, que de las bombas que no eran precisas, y 5686, que son las bombas precisas. Entonces, eso nos da un total de 6.985. Vamos a hacer la prueba de hipótesis con un 20%, el 20% que nos pide aquí, que la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son precisas. Entonces aquí ponemos el 20%. En las opciones vamos a elegir, vamos a poner el 99% porque nos está dando un nivel de significancia del 0.01. Entonces el nivel de confianza sería 0.99. Vamos a elegir que la proporción es menor a, a la hipótesis. Le doy OK y OK. Aquí ya nos dio lo que son los valores. La proporción nos dice que es igual al 20% y la proporción debe ser menor al 20%. La hipótesis nula nos plantea que el valor de P va a ser igual al 20% y la hipótesis alterna nos plantea que el valor de P es menor al 20%. Entonces aquí tenemos el total de la muestra, que sería 1299, el total de la población, de las bombas que son precisas y no precisas, que es 6.985. Aquí
La proporción sería de 0.1859, el nivel de significancia es 0.19 y tenemos un valor de P que es 0.002. Aquí podemos ver que el valor de P es menor a 0.001, entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, que nos plantea que la proporción es igual al 20%. Entonces, aceptamos lo que es la hipótesis alterna, que nos plantea que la proporción es menor al 20%, que es lo que nos pide el problema, que utilizar el nivel de significancia que de 0.1 para someter la prueba de afirmación de que al menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Entonces, aquí aceptamos lo que es la hipótesis alterna, porque el valor de P es menor a 0.01. El siguiente ejercicio, que es también del mismo tema, de prueba de una afirmación respecto de una proporción, nos dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. ¿Ok? Entonces nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística básica, una proporción. Aquí vamos a utilizar esta opción de datos sumarizados, el total de eventos, el total de casos incorrectos son 24 y dan un total de 98, que serían los datos correctos más los incorrectos. Vamos a elegir, vamos a hacer una prueba de hipótesis y aquí vamos a poner el 80%, el 0.80 y en opciones vamos a cambiar aquí el nivel de significancia, pues sería 0.95% porque tenemos un nivel de significancia de 0.05 y aquí en la hipótesis vamos a poner que sea menor al 80%. Le doy OK y OK. Aquí lo que nos plantea la hipótesis nula nos dice que la hipótesis nula es igual al 80% y la hipótesis alterna nos plantea que eh, es menor al 80%. Aquí tenemos la proporción del punto 80 y la proporción que es menor al 80%. Entonces tenemos eh, una muestra de 24, un total de la muestra de 98. La proporción que nos dio es punto 24, punto 2448. El intervalo de confianza de punto 32. Aquí tenemos un valor de P de 0.000, lo cual es menor al punto 1, que es el nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia que nos dio es 0.05. Entonces, ese valor es menor, lo cual nos indica que tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, que nos dice que eh, es igual al punto 80. Y vamos a aceptar lo que es la hipótesis alterna, que nos indica que el valor de
de P, en este caso 0.80, es menor a 0.8. Esa sería la respuesta al ejercicio que nos dice, utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos. Entonces, en menos del 80%. Aquí, si nos damos cuenta, pues eh, la hipótesis alterna nos plantea que los valores que tenemos van a ser menores al 80%, que es lo que nos está diciendo la hipótesis alterna. El siguiente ejercicio, que es de la prueba de una afirmación respecto de una media, cuando la desviación estándar es conocida. Entonces, el problema nos dice, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N, que es el total de la muestra, es igual a 40 y la media sería de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utiliza estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor de P. Entonces nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadística, estadística básica, a One Sample Z. Aquí vamos a elegir que los datos sean sumarizados. Tenemos el total de la muestra, que es igual a 40, en la media de 172.55 y una desviación estándar de 26 libras. Vamos a hacer una prueba de hipótesis con la media de 166.3. Aquí en opciones vamos a elegir el 95% de nivel de confianza, porque tenemos un nivel de significancia del 0.05 y sabemos que el nivel de significancia más el intervalo de confianza nos tienen que dar el 100%. Entonces aquí tenemos el 95%. Aquí en la media vamos a elegir que sea mayor mm, mm, es este, que sea mayor a 166.3, que sería lo que nos está planteando. Aquí ya tenemos lo que son los datos, bueno, la prueba de hipótesis, y en la cual nos dice que la media es igual a 166.3. Eso sería lo que es la hipótesis nula, y la hipótesis alterna plantea que la media es mayor a 166.3. Asumimos que conocemos la desviación estándar, que es de 26. Tenemos un total de muestra de 40. Tenemos una media de 172.55, que ya no la planteó el problema. Tenemos un error de la media de 4.11. O el intervalo de confianza inferior sería 165.79. El valor de Z sería 1.52 y el valor de P sería 0.06. Lo que nos dice el valor de P, nos dice que si este valor es menor a 0.05, que es lo que nos da de nivel de significancia, dice que si es menor a este valor, entonces se rechaza la hipótesis
nula, que nos dice que la media es igual a 166.3. Pero en caso contrario, si esta es mayor a 0.05, entonces aceptamos lo que es la hipótesis nula y rechazamos lo que es la alterna. En este caso, el valor de P nos dio mayor a 0.05, entonces tenemos la evidencia suficiente para aceptar lo que es la hipótesis nula, que nos dice que la media es igual a 166.3. El siguiente ejercicio, que es del mismo tema, nos dice una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces nos vamos a Minitab para realizar la prueba de hipótesis. Aquí nos vamos a estadística, estadística básica, One Sample Z. Aquí los datos sumarizados. Tenemos un total de muestra en este ejercicio de 36. Una media de 12.19. 12.19. La desviación estándar 0.11. 0.11. Tenemos lo que vamos a comparar, pues sería la media de 12 onzas. De 12. Aquí en las opciones le vamos a cambiar el intervalo de confianza, porque aquí nos está dando un nivel de significancia de 0.01. Entonces, el intervalo de confianza sería de 99.0. Aquí vamos a poner que la media sea igual, que la media sea, nos dice que tiene volúmenes con una media de 12 onzas. Ok, ya puede ser menor o mayor. Entonces vamos a elegir que sea mayor, que la medida sea mayor a lo que nos da de valor medio, que sería 12.19. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que son nuestro test. Aquí tenemos que la media es igual a 12 onzas contra que es mayor. Entonces, la hipótesis nula nos plantea que el valor de la media es igual a 12. En cambio, la hipótesis alterna nos plantea que puede ser mayor o menor. En este caso tenemos una desviación estándar de 0.11, un total de la muestra de 36, una media de 12.19, un error de la media de 0.01, un intervalo de confianza inferior de 12.14. Aquí el valor de Z es 10.36 y el valor de P nos dio 0 en sí. Aquí, si nos damos cuenta, el valor de P es menor a 0.1. Entonces vamos a rechazar lo que es la hipótesis nula, que nos dice que el valor de la media de las latas de Coca-Cola es de 12. Entonces vamos a aceptar lo que es la hipótesis alterna, que nos dice que esta es menor o mayor. En este caso, pues rechazamos la hipótesis nula, que nos dice que es igual. Entonces, el valor
de P, pues nos dio casi cero, lo cual es menor a 0.1, que es el nivel de significancia que nos da. Entonces aceptamos lo que es la hipótesis alterna, que nos dice que el valor de la media es diferente a, a 12, lo, lo cual lo vemos aquí, que el valor de las latas es menor a lo que nos plantea la etiqueta. El siguiente tema es prueba de afirmación respecto de una media cuando la desviación estándar es desconocida. El ejercicio nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de Sigaler. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Entonces, para resolver esto, para hacer la prueba de hipótesis, nos vamos a militar. Aquí, como no conocemos lo que es la desviación estándar, vamos a utilizar eh, la One Sample T. Entonces nos vamos a estadística básica, One Sample T. Aquí vamos a elegir que los datos estén sumarizados. Tenemos la muestra de 40, son 40. La media es de 68.4, 68.4 y la desviación estándar de 5.7. Vamos a realizar la prueba de hipótesis y vamos a utilizar de referencia 65 millas por hora, que es la media máxima permitida, que sería 65. Aquí en opciones vamos a elegir el intervalo de confianza de 95% porque nos está dando un nivel de significancia del 0.05. Sabemos que estos dos deben dar el 100%. Y aquí en este dato que la medida tiene que ser mayor a lo que se establece, que es 65. Entonces, ok, y doy ok también. Aquí ya nos dio lo que es la prueba de hipótesis. Tenemos que la media es igual a 65, esa sería la hipótesis nula. Y en caso de la hipótesis alterna, nos dice que es mayor a 65. Entonces tenemos los datos aquí simplificados. Tenemos un total de la muestra de 40, una media de 68.4, desviación estándar de 5.70. Todos estos datos son de la muestra. Tenemos un error estándar de la media de 0.90, un intervalo de confianza inferior de 66.88, la prueba test student 3.77 y el valor de P, que es con el que vamos a determinar si la hipótesis nula la aceptamos o la rechazamos. En este caso, el valor de P es casi cero. El nivel de significancia que vamos a utilizar es 0.05. La hipótesis nula se acepta si el valor de P es mayor a 0.05. Y si es menor, se rechaza lo que es la hipótesis nula. En este caso, el valor de P es menor a 0.05, lo cual vamos a determinar que se rechaza la hipótesis nula, que nos dice que la media es igual a 65, y se acepta lo que es la hipótesis alterna, que nos dice que la media es mayor a 65. Eso sería lo que es la respuesta para el ejercicio cuando no conocemos la desviación estándar. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas
y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5. Entonces nos vamos a Minitab. Igual nos vamos a estadística básica, One Sample T. Aquí que los datos estén sumarizados. Tenemos un total de muestra de 32. La media es de 7.78. La desviación estándar de 1.08. 1.08. Y aquí vamos a utilizar el valor de referencia que nos está dando, que es 8.5. Aquí 8.5. Aquí vamos a realizar la prueba de hipótesis. Aquí en opciones vamos a elegir, nos está dando un nivel de significancia del 0.05, entonces el intervalo de confianza sería del 95%, lo cual ya está seleccionado. Y aquí la media nos plantea el problema que debe de ser menor a 8.5. Entonces vamos a elegir la cola izquierda, que la media sea menor a, a 8.5. ¿Ok? Y ok. Aquí ya nos dio el resumen de la prueba de hipótesis. Tenemos que la hipótesis nula nos plantea que la media es igual a 8.5 y la hipótesis alterna nos dice que el valor de la media es menor a 8.5. Entonces tenemos un total de muestra de 32, una media de 7.78, una desviación estándar de 1.08. Esto es con respecto a la muestra. Tenemos un error estándar de la media de 0.19, un intervalo de confianza inferior de 8.10. La prueba de test tube nos dio menos 3.77 y el valor de P nos dio 0.000, lo cual este es el punto importante porque nos está dando un nivel de significancia de 0.05. Entonces, para aceptar o rechazar la hipótesis nula, tenemos que basarnos en este valor. Si este valor es menor a 0.05 que nos dieron de nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula, que nos dice que el valor de la media es igual a 8.5, y si el valor de P fuera mayor a 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula, que la media es igual a 8.5. En este caso, el valor de P nos dio 0.000, lo cual es menor a 0.5. Entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que la media es igual a 8.5. Para el siguiente ejercicio, que es del tema prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces, para este ejercicio igual nos vamos a ir a Minitab. Entonces, nos vamos a Minitab. Aquí vamos a estadística básica y aquí una varianza. Vamos a elegir eh, la desviación estándar. Aquí el tamaño de la muestra es de 40 y tenemos una desviación estándar de 11.3. 11.3. Aquí vamos a realizar la prueba de hipótesis con el valor
de la desviación estándar que nos da, que es de 10. Vamos a utilizar un intervalo de confianza de 95%, en este caso ya está seleccionado, y nos pide el problema que la desviación estándar sea mayor que 10. Entonces vamos a elegir la cola derecha, la desviación estándar sea mayor que 10. Le doy OK y OK. Aquí ya nos dio lo que el resultado de la prueba de hipótesis. Aquí tenemos diferentes para información que es importante. Aquí tenemos la hipótesis nula que nos dice que el valor de la desviación estándar es igual a 10 y la hipótesis alterna que el valor de la desviación estándar es mayor a 10. Entonces tenemos aquí el total de la muestra de 40, una desviación estándar de 11.3, la varianza de 128. Tenemos un intervalo de confianza inferior de 9.6 y la varianza de 91. Tenemos el método de chi cuadrada. Aquí el valor de P nos dio 0.115. Entonces el valor de significancia que nos dio es 0.05. Aquí para rechazar la hipótesis nula, este valor debe de ser menor a 0.05. En caso de que sea mayor, entonces aceptamos lo que es la hipótesis nula y rechazamos la alterna. En este caso el valor de P nos dio 0.115, lo cual es mayor al nivel de significancia de 0.05. Entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos plantea que la desviación estándar es igual a 10. Entonces aquí aceptamos lo que es la hipótesis nula, que nos dice que la desviación estándar es igual a 10. Esa sería la respuesta para este ejercicio. El siguiente nos dice, los exámenes con los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces, igual nos vamos a militar. Nos vamos a estadística, estadística básica y una varianza. Aquí vamos a poner la muestra de 27, que son las calificaciones que se obtuvieron. Tenemos una desviación estándar de 14.1. 14.1. El valor con el cual vamos a comparar sería de 9.3. Tenemos un nivel de significancia de 0.01, entonces el intervalo de confianza sería de 99.0. Y aquí nos está pidiendo que el grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces vamos a elegir la cola izquierda, que la desviación estándar sea menor al valor que ya nos dieron. En este caso es a 9.3. Le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es el test. Aquí tenemos la hipótesis nula que nos plantea que la desviación estándar es igual a 9.3 y la hipótesis alterna que nos dice que la desviación estándar es menor a 9.3. Tenemos el total de la muestra de 27, la desviación estándar de 14.1, una varianza de 199. Tenemos el intervalo de confianza del 99%. Tenemos una desviación estándar 20.6. Tenemos aquí el valor de P, que es el que nos importa, para rechazar o aceptar lo que es la hipótesis nula. En este caso, el valor de P nos dio mayor al nivel de significancia de 0.01.
Entonces, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos plantea que el valor de, el valor de la desviación estándar es igual a 9.3. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.